Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí frente a cada uno de ustedes y compartiendo un poquito la palabra del Señor. Acuérdense que estos son estudios bíblicos y es por eso que le hemos nombrado Recuperando la Doctrina. Vamos a hacer una pequeña oración para poder seguir con estos estudios que hemos estado ya empezando hace ya varios miércoles. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, de que tú nos bendigas, Señor. Te pido que tú concentres nuestras mentes, de que podamos, Señor, ser de aquellos que puedan saborear tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda cambiarnos, transformarnos, llenarnos, Señor. Porque para eso es tu palabra dada, Señor. Para que la semilla pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto y mucho fruto de parte tuya, Señor. Te doy gracias. Y te pido que tú bendigas a mis hermanos que me puedan estar oyendo de cualquier parte, Señor Santo, de que llegue, Señor Santo, esta voz, Señor Santo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes, Señor. Y de que tú pongas palabras en mi boca, palabras de vida, Señor. De que tú guíes, Señor, mis palabras, para que todo lo que se diga sea basado en tu palabra y no en un pensamiento propio. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a seguir hablando de un título que ya hemos estado por largo tiempo analizando todo esto, y hemos analizado de las 7 iglesias aquí que se escribieron hacia Asia, y estas están inscritas en el libro de Apocalipsis. Por eso está el nombre, el Apocalipsis de la iglesia novia. ¿Por qué le puse así? Porque estas 7 iglesias hablan de lo que nosotros como iglesia novia, como iglesia que se prepara, como iglesia que se quiere ir ir a la presencia, arrebatado por el Señor, tenemos que tener cuidado, porque en estas iglesias hay advertencias. En esta palabra hay advertencias que nosotros tenemos que ponerle la lupa y tenemos que ponernos serios, queridos hermanos, en otras palabras, para que no estemos bajo esas mismas influencias. Amén. Pero ya la hemos visto casi todas, 6 iglesias ya hemos visto, y lo que hemos estado conversando es sobre la iglesia de Filadelfia. La puse como último Filadelfia porque es una iglesia que estaba apta, hermano, para irse con el Señor. Fue la única iglesia que el Señor no le dijo nada en contra, sino de que le dijo que aunque tuviera poca fuerza, el Señor, en otras palabras, estaba contento porque ellos habían guardado la palabra y habían honrado su nombre. Entonces vemos que una iglesia es guardada en el nombre del Señor de todo el tiempo de la gran tribulación, y esta es la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a verlo, y vamos a ver un poquito lo que ya hemos visto. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Esto es lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Amén. La llave de David. El que abre que ninguno cierra, y ninguno abre. Santo Dios. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hemos visto el miércoles pasado la primera parte donde dice el que tiene la llave de David, y el que abre ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Este es un texto realmente de Isaías. Vimos varias llaves, hermano, la vez pasada. Estuvimos viendo la llave, que hay una llave del conocimiento, la llave de la ciencia, y por supuesto eso está en Jesús, porque Jesús te da el conocimiento y el entendimiento. Está la llave de las muertes, el Hades, y eso también está en Jesús, porque Él te libra de lo que es la muerte segunda o la segunda muerte. Amén.
Está la llave del pozo del abismo, que también el Señor es porque te libra de la gran tribulación. Acuérdese que la llave del pozo del abismo pertenece al primer ay del águila que estaba volando y que dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Esto ya lo hemos estado viendo los días domingos, hermano, porque este mes de mayo ha sido el mes de escatología, donde hemos visto profundizado un poquito más sobre el Apocalipsis. Amén. Entonces, vemos que el Señor nos libra de la gran tribulación. Y también está la llave del reino de los cielos, que es el que te da acceso al reino de los cielos. Y todo esto, todo lo que es el conocimiento, toda la llave de la muerte, del Hades, del pozo del abismo, del reino de los cielos, eso le pertenece al Señor. Y entonces la llave de David es en sí Jesús mismo. Amén. Es ese lugar santísimo, querido hermano, que está en el Señor. La llave de David entonces poder, autoridad, revelación y conocimiento. Y todo eso está en el Señor Jesús. Y lo lindo que nosotros ya hemos dicho, de que el Señor no se llevó el poder, sino que esto se lo dejó a la iglesia. Entonces, a la iglesia, que es su cuerpo, hermano, dejó el poder, la autoridad, la revelación y el conocimiento para que tú y yo podamos ser sabios, para que tú y yo podamos crecer en el Señor y no ser ignorantes de la palabra, sino poder evolucionar a la perfección, a un varón perfecto, hermano, que es lo que el Señor quiere, que siempre estemos evolucionando. Cuando digo evolucionar, quiere decir que uno va a ir cambiando para mejor, va a ir reconociendo mejor la palabra del Señor. La palabra del Señor va a ir cambiando cada día más nuestra vida para que el Señor vea de que nuestras vidas va cambiando, que esta palabra del Señor vaya cambiando y que nos sienta preparados para cuando Él venga a buscar a su pueblo. Amén. Entonces, esto ya lo vimos la vez pasada y hoy día vamos a ver unas pocas cosas más. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. De esta puerta abierta es la que hoy día quiero hablar. Una puerta abierta, hermano, es como un portal directamente, ¿no? Que tiene el Señor con la iglesia sin interferencias y que donde está la misma presencia del Señor. Cuando tú tienes una puerta abierta, como te decía, es cuando tú tienes una bendición abierta con el Señor. Y fíjese de que si le pongo un poquito el versículo anterior, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, ¿quién es el que pone la puerta abierta? No somos nosotros, hermano. Es el Señor el que pone una puerta abierta. Amén. Y acuérdese de que el Señor puso esta puerta abierta porque ellos hacían algo que nosotros como iglesia sí tenemos que hacer. Primero, guardar su palabra y no haber negado su nombre. Amén. Pero hablemos un poquito de esta puerta abierta. Mire. Porque le decía que esta puerta abierta nuevamente se nombra en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Mire lo que dijo. O sea, cuando tú tienes una puerta abierta, entonces el Señor te puede decir, sube acá. Y no es justamente eso lo que nosotros estamos esperando. Esto se lo dijo a Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, cuando dice una puerta abierta, sube acá. Ahora, Filadelfia, ¿qué es lo que tenía? Una puerta abierta. O sea, Filadelfia representa a los arrebatados. Todo aquel que quiere ser llevado con el Señor, todo aquel que quiere participar de las bodas del Cordero, tiene que tener una puerta abierta para que cuando el Señor te diga, sube acá, tú puedas ir a la presencia del Señor y ser uno de aquellos arrebatados del Señor.
Amén. En ese arrebatamiento, en ese arpazo, en esa venida del Señor, en esa parucía del Señor. Amén. Entonces, mire las cosas. Aquí decía, he aquí, miró ahí el apóstol Juan hacia arriba y dijo, una puerta abierta. Inmediatamente, cuando miró esa puerta abierta, entonces se encontró con la voz que le dice, sube acá. Y subió, hermano, no por él, sino porque sencillamente el Espíritu lo levantó. Entonces, hermano, Filadelfia tenía esta puerta abierta. Entonces fácilmente el Señor le podía decir a Filadelfia, sube acá. Y es por eso que dice que el Señor los iba a librar a ellos de lo que es el día terrible de Jehová, la gran tribulación. Amén. Entonces era la iglesia que es arrebatada por el Señor. Eso es lo que representa este texto de Filadelfia. Amén. Ahora, Jesús, sabemos que Jesús es la puerta. ¿Dónde está esto? En Juan capítulo 10 y en el versículo 7 dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Yo soy la puerta. Esto es muy importante, hermano. En Juan capítulo 10 y en el versículo 9 dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok. Notemos aquí, querido hermano, yo quiero que note algo importante. A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Dice que entra, sale, cierra, abre. Es lo mismo. Amén. Dice que las ovejas aquí entran y salen. O sea que es como que abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque tienen una puerta, hermano. Jesús es nuestra puerta. Y a través de esa puerta nosotros podemos entrar. E incluso dice de que todo lo que nosotros digamos, el Padre nos va a conceder. ¿Por qué? Porque tenemos esa puerta abierta. Amén. Ahora, notemos el inicio, hermano, de esta edificación, porque aquí nombra algo que se llama la puerta de las ovejas. Y usted se ha preguntado alguna vez por qué el Señor le dice la puerta de las ovejas. Piénselo un poquito. Aquí yo encuentro que hay algo importante, hermano. Porque si tú no eres oveja de un redil, ¿cómo vas a poder entrar entonces por una puerta? ¿Cómo vas a poder entrar por la puerta de la bendición? Porque dice que tú tienes que ser oveja de un redil. Y esto es muy importante porque hoy día hay muchos que no tienen redil, hay muchos que no tienen iglesias, hay muchos que solamente se quedan en sus casas porque pensando que así es mejor. Pero así no es, hermano querido, porque el Señor y la palabra es una. Dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es el pastor, por supuesto. Nosotros somos las ovejas, pero el Señor constituyó, y se los vuelvo a retirar, a 5 ministerios. ¿Para qué? Para que pudiéramos pertenecer a un redil. Es por eso de que somos ovejas, porque pertenecemos a un redil. No somos ovejas perdidas. No podemos ser ovejas solas. No podemos ser ovejas de casa, tenemos que pertenecer a un redil. Y es por eso que es tan importante de que nos juntemos, todos los hermanos juntos en armonía, porque allí, dice la palabra, allí, cuando están los hermanos juntos en armonía, allí el Señor derrama bendición. Entonces ya con esto les quiero decir de que si tú y yo queremos entrar por la puerta, lo primero que tenemos que hacer es ser oveja. Y para ser oveja tenemos que pertenecer a un redil. Entonces tienes que tener iglesia, tienes que saber congregarte, tienes que hallar pastos delicados ahí donde estás. Entonces aquí es algo importante, hermano. ¿Por qué se lo digo?
Porque cuando el Señor dijo las puertas de las ovejas, no es que es algo, el Señor se le ocurrió solamente decir esto. Porque en esa puerta, ¿qué es lo que se halla? Dice hallará pastos, y en Salmo dice pastos delicados. Amén. Entonces serás salvo, podrás entrar, podrás salir, podrás cerrar, podrás abrir, hermano, porque el Señor te dio esa llave, te dio esa autoridad, te dio ese poder, te dio ese discernimiento, te dio ese conocimiento, amén, para poder entrar y para poder salir, para que te llenes de la bendición del Señor y para que hayas pastos delicados. Pero para eso tienes que ser oveja. Amén. Fíjese de que en el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén, cuando el Señor mandó a construirla, cuando Salomón construyó y hizo todos estos templos, estas cosas grandes y Jerusalén entera, dice que el Jerusalén, sus murallas tenían 12 puertas. Y 12 puertas quiere decir gobierno. Amén. Gobierno. Ahora, fíjese que curiosamente, yo no lo digo que sea muy curioso, sino que todo en la palabra tiene su porqué. La primera puerta era justamente la puerta de las ovejas, se le decía. La primera puerta era la puerta de las ovejas. Entonces el Señor dijo, yo soy la puerta, pero no cualquier puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Si tú quieres entrar al Señor, tienes que entrar por la primera puerta. Y la primera puerta es la puerta de las ovejas. Tú tienes que ser oveja, tú tienes que tener redil, tú tienes que tener pastor, tú tienes que tener iglesia, tú tienes que congregarte. Eso es lo que dice la palabra. Y hay 12 puertas, hermano. Y si usted empieza a leerlo muy bien, usted se dará cuenta que cada puerta tiene su significado. Y como son 12 y significa gobierno, cuando tú entiendes el significado de estas 12 puertas, podrás entender lo que el Señor quiere para nosotros, que queramos, que Él quiere que entremos y que todas estas 12 puertas, nosotros, el Señor nos da esa autoridad y ese poder para abrirla y para cerrarlas. Amén. Pero claro, no le voy a explicar hoy día las 12 puertas. Ay, usted está pensando, ¿y cuáles son las 12 puertas? Se las voy a nombrar solamente, porque yo ya le expliqué una. El resto se lo voy a dar como tarea para verano. Amén. Porque vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer estos estudios todo este mes de junio, pero vamos a hacer una pausa durante el mes de julio y hasta aproximadamente a mediados a fines de agosto ya empezaríamos nuevamente con los estudios. Entonces se va a hacer una pequeña pausa acá por el verano, pero usted puede aprovechar el tiempo de volver a oír los estudios y esto también dárselo de tarea. Pero mire, para que usted le saque una foto. Se lo nombro aquí. Se lo nombro aquí. Las 12 puertas de Jerusalén. Cada puerta tiene su significado, acuérdese. Ya le expliqué un poquito sobre la puerta de las ovejas. No es el único significado, hermano. Esto tiene mucho más profundidad. Pero es bueno que usted también abra la Biblia, pueda escudriñarla y pueda el Señor también hablar con usted con respecto a qué puerta nosotros no estamos teniendo. Si nos falta alguna de estas puertas, esto quiere decir que no hay gobierno de Dios en nuestras vidas. Ay, hermano, es que esto, hermano, si usted entiende esto, va a entender cosas muy profundas. Pero se los nombro así. La primera puerta, el número 1, la primera puerta que siempre se nombra en Jerusalén es la puerta de las ovejas. El Señor dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Usted ahora entenderá por qué Él lo dijo. Porque Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Porque no puede decir, yo soy la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, sin antes todos tienen que entrar por la puerta de las ovejas. Primero se entra por la primera puerta antes de ir a la segunda. Y después tiene que pasar por la segunda antes de ir por la tercera. Ay, mire, ya le estoy contando alguna cosita, unos tips, hermano, ahí, para que usted lo pueda tener y lo pueda estudiar en su casa. Pero se los nombro.
Las puertas de las ovejas, ahí está en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Puerta del pescado era la segunda oveja, o sea, la segunda puerta, perdón, no la segunda oveja, la segunda puerta, ¿no? Que en Nehemías capítulo 3 y versículo 3. Después estaba como tercera puerta la puerta vieja. Ah, no, dice usted, esa no me la dé. No, hermano, es la puerta la vieja, no uno. Amén. Pero usted tiene que averiguar por qué se le decía la puerta vieja, qué es lo que representa, qué es lo que era, porque es algo literal en el Antiguo Testamento, pero cada cosa que se escribe es una sombra de lo que Cristo hizo. Amén. Es una sombra, hermano, de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces está la puerta vieja, Nehemías capítulo 3, versículo 6. Está la puerta del valle, Nehemías 3:13. La puerta del muladar, Nehemías capítulo 3, versículo 14. La puerta de la fuente, Nehemías 3:15. La puerta de las aguas, aleluya, Nehemías 3:26. La puerta de los caballos, Nehemías 3:28. La puerta oriental, Nehemías 3:29. La puerta de la inspección, Nehemías 3:31. La puerta de Efraín, Nehemías 8:16. Y la puerta de la guardia, Nehemías 12:39. Amén. Mire, estas son las 12 puertas que estaban por toda la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor dijo, yo soy la puerta de la oveja. Esta es la primera puerta. Después usted tiene que entender qué es lo que es la puerta del pescado, la puerta vieja, valle, muladar, fuente, agua, caballo, oriental, inspección, Efraín y guardia. Se lo doy como tarea para la casa. Tarea de verano. La tarea de verano. Averigüe, ¿cuáles son estas puertas? Cuando usted empieza a ver esto, empieza a ver lo espiritual de cada puerta, entenderá lo que Cristo hizo y lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos también. Amén. ¿Le sacó una foto? ¿Está listo? Ahí le doy un minutito para que le saque una foto y usted lo pueda ver. Pues me da permiso para tomar un poquito de agua. Amén. Entonces, ya que está listo, vamos a seguir. Y vamos a seguir con el mismo texto. Apocalipsis capítulo 3, 7 y 8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre el que ninguno cierre y cierre ninguno abre. Eso ya lo vimos. Yo conozco tus obras. Eso también lo vimos. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. También lo vimos. A ver, no cualquiera puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo él, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, hermano. Aquí hay algo interesante, porque usted me podría decir, pero aquí hay algo negativo. ¿Y cuál sería lo negativo? Que el Señor le dijo, aunque tienes poca fuerza. ¿Sabe de que muchas veces el tener poca fuerza no es tan negativo? Porque el tener pocas fuerzas te hace incluso más fuerte espiritualmente. Porque ¿en qué tenían ellos poca fuerza? A lo mejor en su vida física, a lo mejor tenían diferentes tipos de aflicciones, a lo mejor tenían problemas económicos, a lo mejor tenían diferentes problemas con los hermanos, con las hermanas, a lo mejor tenían diferentes tipos de problemas humanos, hermano. Y ahí estaba la debilidad, porque cada uno puede tener también sus propios problemas. Pero aquí el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, ellos hacían algo. Guardaban la palabra del Señor y no negaban el nombre del Señor. Entonces, hermano, mire, tener poca fuerza es tener a lo mejor todo tipo de problema humano. Y eso te hace, hermano, vivir por fe. Incluso dice la palabra del Señor que el justo
por la fe vivirá. Pero si no te sientes débil, si te sientes fuerte y que tú todo lo puedes, todo lo haces, entonces, y como que no tienes necesidad de Dios, estaríamos entonces cayendo en la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerda que ellos decían de que no tenían necesidad de nada ni de nadie? Entonces, era mejor para Filadelfia de que el Señor los viera que sus fuerzas, dice, aunque tienes poca fuerza, aunque a lo mejor no tengas mucha fuerza humana, a lo mejor no tienes grandes templos, a lo mejor no tienes grandes economías, pero tienes lo principal. Como tienes que vivir por fe, guardas la palabra y mantienes, no niegas mi nombre. Y esto se lo quiero, no es un pensamiento propio, no, es un pensamiento bíblico, hermano. Y se los quiero presentar para que después no me diga que el pastor está diciendo algo fuera de la palabra. No, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y mire lo que dice aquí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona? En la debilidad, en la poca fuerza, hermano. En la poca fuerza. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose, ¿qué cosa? Sobre mí el poder de Cristo. Es que ahí estaba la diferencia entre Filadelfia y las otras iglesias, hermano. El Señor le decía, aunque tienes poca fuerza, aunque te sientas débil humanamente, aunque te sientas débil con la palabra, como guardas mi palabra, entonces te haces fuerte porque has creído a mi palabra. Tienes fe en que las cosas van a suceder. Tienes fe en que el Señor te va a llenar. Tienes fe que el Señor va a guardar tu entrada y va a guardar tu salida. Tienes fe que el Señor va a guardar tu sueño. Tienes fe, vives por fe, caminas por fe, oras con fe, te desenvuelves con la fe del Señor. Entonces para el Señor, por aquel que actúa en fe, para el Señor es un justo. Y un justo está ya decidido que puede entrar a las bodas del Cordero. Entonces Filadelfia tenía algo especial, hermano. Tenía algo especial, tenía justamente esto. Y aquí hay un secreto. Porque cuando eres débil y te sientes humanamente débil, entonces eres fuerte en el Señor. Es que, hermano, muchas veces tú le puedes decir así, ay, Señor, sácame todos los problemas. ¿Sabe? Yo me acuerdo que el Señor le decía, y hacía en sus oraciones, le decía, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. ¿Se acuerda de esa oración que hacía el Señor? Y muchas veces nosotros decimos, Señor, te pido que este problema sea disuelto. Te pido que tú me ayudes con esto otro, o que me ayudes aquí, o que me resuelva todos los problemas. Hermano querido, ciertamente el Señor lo puede hacer, pero el Señor quiere algo que nosotros nos esforcemos en esa debilidad que tenemos. En esa debilidad, cuando ya nosotros no nos sentimos que no nos podemos ayudar o cuando no sentimos que otros nos pueden ayudar, si solamente lo tenemos a Él, entonces solamente nos queda una oportunidad, que es vivir por fe. Vivir por la fe en el Señor. Mira, hermano, la situación en el día de hoy, por lo menos aquí en Europa, las cosas no están bien. La benzina sube, la inflación sube, las cosas se ponen más caras, todo va subiendo y se va viendo poco a poco los problemas, hermanos. Entonces uno ya se las tiene que ingeniar, uno ya tiene que ir viendo dónde está lo más barato, cosas que a lo mejor simplemente antes no lo hacían. Pero cuando eres débil, entonces nosotros podemos ser fuertes. Solamente es un pequeñito ejemplo. Hay problemas mucho peores que esto, hermano. Hay problemas de enfermedades. Hay problemas de depresiones. Hay problemas en la mente. Hay problemas en el alma, de emociones rotas. Entonces, cuando tú ya no puedes pelear
con lo que te amarra a este mundo, cuando tú ya no puedes pelear con esas raíces de amargura, con esas raíces de enfermedad, con esas raíces de depresión, cuando tú ya no puedes pelear, es justamente ahí donde tú puedes ser fuerte. Es justamente ahí donde tú puedes llegar a decir, Señor, mira, en esto yo ya soy débil. Yo ya no tengo ayuda, no puedo tener ayuda de nadie. La única ayuda es tuya. Ahí. Entonces, cuando el Señor empieza a obrar y cuando tú confías y tienes fe en Él, que Él lo va a hacer, entonces Él actúa y ahí tú pasas a ser un fuerte delante del Señor. Vives por fe. Vives por fe. Y esto es lo que hacía Pablo, porque Pablo le pidió al Señor que le sacara el aguijón. Y por eso, es por eso que él dice esto. Porque él tenía un problema, un aguijón, decía de que venía un mensajero de Satanás que lo bofeteaba cuando se quería enorgullecer un poco de lo que el Señor le revelaba. Entonces él ya no quería eso, quería, Señor, sácame esto otro, sácamelo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Oh, Señor, dijo, qué malo que eres. No, dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Y por qué el Señor no se lo sacó? Por esto. Porque mi poder, su poder, se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Entonces, cuando le venía eso al Señor, ¿qué es lo que tenía que hacer Pablo? Buscarlo, orar, buscarlo, siempre estar humillado delante del Señor, buscarlo y nunca tratar de irse más allá de lo que el Señor le decía. Entonces, de esa forma, él se mantenía abajo. Entonces, si él se mantenía abajo, humillado, es ahí cuando él era fuerte, es ahí cuando él podía hacer milagros, es ahí cuando el Señor lo ayuda, es ahí cuando Dios realmente lo usaba para la gloria de él. Entonces, hermano, cuando eres débil, eres fuerte. Amén. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, periódicamente, el Señor necesitaba más de mi debilidad para que Él pueda ponerse más fuerte en mí. Y esa era la razón. Qué distinto, hermano, es pensar en las propias fuerzas que pensar en las fuerzas del Señor. Qué distinto es hacer algo en las propias fuerzas humanas que hacerlas en las fuerzas del Señor. Qué distinto es muchas veces de que te preocupes tanto en tus propias fuerzas, en dejar y reposar en el Señor. Y eso, hermano, es realmente creerle, no solamente creer, sino creerle a Dios. Y eso se le llama fe. Fe. Y eso es lo que el Señor hacía con Pablo, eso es lo que el Señor hacía con Juan, eso es lo que el Señor hacía con los apóstoles, y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros que quiere ser partícipe de las bodas del Cordero. Amén. Mire, seguimos. Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, estar muy contento, conténtate, lleno de alegría, cuando, mire lo contradictorio aquí, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow, hermano, aquí me quiero quedar. A ver, vamos a ver para que usted lo pueda entender mejor. Mire, dice acá, tened por sumo gozo, conténtate, estar feliz, hermano. Ay, pero ¿cómo voy a estar feliz si tengo estar feliz, hermano? ¿Sabe por qué? Porque esa prueba produce en ti la fe. Y esa fe en ti produce algo que se llama paciencia. Ahora, quiero que entienda bien la palabra paciencia. Yo a los hermanos de los días domingos, no de los días domingos, los hermanos todos, hermanos, sino que en algunos domingos atrás, quiero decir, le estuve explicando un poquito de esta palabra de la paciencia. Amén. Porque cuando nosotros vemos esto, sí, bueno, es que el Señor dice que tengo que contentarme porque la fe produce paciencia. Y inmediatamente pensamos que es quedarse así.
Ay, Señor, voy a tener paciencia hasta que todo se arregle. Voy a dormir hasta que todo se arregle. Voy a tener paciencia. Y no es eso, hermano. No es eso. Lo que pasa es que a veces tenemos mal concepto porque la palabra paciencia no significa solamente paciencia en el original, sino que tiene muchos otros sinónimos que es algo que tenemos que ver. Pero antes de eso, quiero llevarlo entonces nuevamente a lo que el Señor le decía a Filadelfia. Tenga esto presente. Tened por mucho gozo. Conténtate. Que estés muy feliz cuando estés en prueba, porque esta fe en ti produce paciencia. Ahora, mire lo que dice. Y aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Estoy hablando de Filadelfia, ¿ok? Sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, y ahora, mire lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra, lo que dicen los versos anteriores también, has guardado la palabra, pero aquí agrega algo. Has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Ok, mire, me voy a retroceder un poquitito. Ok, porque aquí empiezan los primeros versículos de Filadelfia. Y dice aquí, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, el que cierra ninguno abre, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar. Ok, porque aunque tienes poca fuerza, aunque te sientes débil, acuérdese, entonces somos fuertes. Ahora, ¿por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, has guardado mi palabra. Pero después, en los versículos que siguen, como que define un poco más ese de guardar la palabra del Señor. ¿Y cómo lo define? Lo define así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. Entonces, ¿cómo se guardaba la palabra? Con paciencia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto una vez yo se lo expliqué, pero quiero volvérselo a explicar para que lo entiendan bien. Esta palabra paciencia está en la clave, hermano. Y es una palabra que a mí me encanta, hermano. Podría hacer, pero muchos estudios bíblicos de esta palabra, pero mejor no sigo, si no, no voy a terminar nunca, hermano. Paciencia es la palabra hupomone o hupomone, del 5281. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir resistencia, quiere decir aguante. Quiere decir, pero no un aguante triste. Ay, voy a aguantar, estoy aguantando, Señor, estoy aguantando. No triste, pues, hermano. Porque, como decía la palabra anterior, mire, se lo pongo de nuevo, es que, mire, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y cuál es la palabra paciencia? Hopomone, que quiere decir resistencia, pero también quiere decir un aguante, pero alegre, no triste. ¿Usted cómo aguanta? Ay, Señor, yo te pido, por favor, Señor, que me sana. No, hermano, este es alegre. ¿Sabe por qué? Porque aunque eres débil, en esa debilidad Dios perfecciona su fortaleza y vas a ser fuerte en el Señor. Cuando te haces fuerte espiritualmente, tú eres fuerte en todos los ámbitos de tu vida. Y es un aguante alegre, no triste. Dice algo, constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Y esta palabra hupomone viene de otra palabra que dice hupomoneo. Y quiere decir quedarse abajo, mire, o sea, humillarse, soportar, tener entereza, perseverar. Sostener, soportar, sufrir, quedar, perseverar.
Entonces, si yo le junto todos estos sinónimos, podríamos decirle que guardar la palabra de su paciencia no es sencillamente quedarse quieto y tener paciencia, hermano. Esa paciencia que nosotros tenemos. Sí, tengo paciencia que va a volver. Tengo paciencia que el Señor me va a contestar y por mientras tengo que estar aquí llorando toda la vida. No, hermano, alégrese. Porque si usted tiene paciencia en el Señor, quiere decir que usted va a ser fortalecido en el poder, en la autoridad, en el conocimiento, en el discernimiento del Señor. Y viene la llave de David, que es el mismo Señor Jesucristo en usted, donde va a producir fe y va a producir justicia de Dios. Entonces, podríamos decir que cuando le decía a Filadelfia que iba a guardar la palabra de la paciencia, es como estar diciendo esto, que alguien que es cristiano tiene que ser constantes. Primeramente, tenemos que ser constantes. Entonces, cuando tú guardas la palabra de la paciencia, ¿cómo tiene que ser? Constante. Porque hay hermanos que pierden la constancia. ¿Cierto? ¿No le ha pasado muchas veces como que pierde la constancia? O estos hermanos que al principio están súper alegres y de repente están súper tristes, no aparecen en la iglesia después. Entonces, ¿cómo tienes que ser? ¿Qué es lo que es guardar la palabra de su paciencia? Ser constante. Constante en las cosas, constante en el estudio, constante en la oración, constante en congregarte, constante en las cosas que el Señor te mandó, constante en predicar el evangelio, constante en el evangelismo, constante en lo que el Señor te ha llamado, constante si es de tocar, toca, seas constante en tocar, si es de cantar, canta, seas constante en el canto, si es de danzar, danza, seas constante en la danza, si es de predicar, seas constante en la prédica, si es de hacer todo lo que el Señor te ha dicho que hagas, seas constante en lo que el Señor te ha dicho. Eso es guardar la palabra de su paciencia. ¿Qué más? Es ser cristianos perseverantes, hermano. Perseverar. Perseverar, mire, a ver, perseverar es más que ir a la iglesia. Porque cuando tú vas a la iglesia, tú les puedes decir, bueno, Señor, aquí ya perseveré, ya cumplí. Y eso no es perseverar. Perseverar es que tú vienes a entregar al Señor todo lo que el Señor ha entregado contigo ahí durante este tiempo en la semana. Entonces tú eres perseverante en el Señor. Ser cristiano, guardar la palabra de su paciencia también es ser resistente. Las pruebas, hermano, tú tienes que ser resistente cuando vengan diferentes tipos de dificultades y no una resistencia triste, sino una resistencia alegre. Ay, ¿sabe que a veces hermano me dice, ay, hermano, qué bueno que llegué a la iglesia, y sí, tengo unos dolores, ayer estuve bastante enfermo, pero aleluya, estoy alegre, estoy contento, porque aquí estoy con el Señor. Eso es ser resistente, hermano, alegre. Amén. Ser cristianos alegres, como le decía. También ser cristianos permanentes, o sea, tiene que haber un espíritu de permanencia en nosotros. Un espíritu de permanencia es permanecer en su palabra, permanecer en su espíritu, permanecer en la congregación, ser permanente, hermano, permanecer en su amor, permanecer en todo lo que el Señor nos da, permanecer, tener un espíritu de permanencia. Y esto, hermano, es un tema aparte. Mire, usted puede hacer varias prédicas de cada una de estas palabras, o varios estudios bíblicos de cada una de estas palabras. Mire, aquí ya tiene bastante. Amén. Dice, ser cristianos permanentes o también guardar la palabra de su paciencia es ser cristianos que soportan las pruebas. ¿Usted soporta la prueba? ¿O se queda aislado? ¿Se queda deprimido? ¿Se queda completamente y no sale de ahí? No, hermano. Usted tiene que soportar. Porque cuando tú pasas las pruebas, te pones más maduro para el Señor. Amén. Tú vas subiendo, te vas perfeccionando al varón perfecto, como decía la palabra del Señor. Ahora, ser cristianos también es que mantienen la esperanza viva.
¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que el Señor viene a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto. Amén. Esa es nuestra esperanza del Señor. Entonces, guardar la palabra de su paciencia no es quedarse quieto, no es quedarse ahí y estar dormido, tener paciencia y que el Señor conteste cuando conteste. No, no, no. Tú te tienes que mover. ¿En qué? En la constancia, en la perseverancia, en la resistencia, en la alegría, en permanecer, en soportar las pruebas y mantener la esperanza viva. O sea, tú tienes que moverte en el Señor. Eso es ser constante, eso es guardar la palabra de su paciencia. Se da cuenta que no es tan fácil, pero eso es lo que el Señor le decía a Filadelfia. Que le decía, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi constancia, por cuanto has guardado la palabra de la perseverancia, por cuanto has sido resistente, por cuanto has sido alegres, por cuanto has permanecido, por cuanto has soportado las pruebas, por cuanto mantienes la esperanza viva, por cuanto eres constante, perseverante. Imagínense, eso es lo que realmente le estaba diciendo el Señor a Filadelfia. Y eso es guardar la palabra de su paciencia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, ¿estamos guardando la palabra de su paciencia? ¿O somos de aquellos que cualquier cosita nos entristece y nos aparta? No, hermano, no tiene que ser así. El Señor te ha dado todo. La llave de David te ha dado todas las llaves para que seas un más que vencedor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Salmos capítulo 119, que en el versículo 11 dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Mire, ¿dónde tú tienes que atesorar la palabra? En tu corazón. ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? O sea, ¿dónde tienes que atesorar realmente la palabra? En tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, en todo lo que tiene que ver en tu voluntad, hermano. Tú tienes que atesorar la palabra del Señor. O sea, si tú no quieres pecar contra el Señor, la palabra del Señor tiene que estar en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. En todo tu ser tiene que estar la palabra del Señor. Entonces, eso es atesorar la palabra, porque dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? ¿Por qué la palabra se tiene que atesorar? Para no pecar contra Él. ¿Por qué entonces piensa que Filadelfia es una iglesia que tenía la actitud de poder ser arrebatado por el Señor? Porque sencillamente sus actitudes eran estas. Ellos habían atesorado la palabra de su paciencia. Habían atesorado esa palabra, pero no por fuera, sino por dentro. La habían atesorado en su alma, en su corazón. Y de esa manera se mantenían puros, a lo mejor no perfectos, pero puros delante del Señor. Porque la perfección, nosotros vamos en camino, todos los días nos perfeccionamos, pero la perfección plena es cuando venga la plenitud, y eso es cuando tú y yo estemos en la presencia de Él. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo tienes que llegar a ser tú? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la palabra en ti? Te tiene que enseñar, te tiene que redarguir, te tiene que corregir y te tiene que instruir en la justicia del Señor. Me parece de que hace unos miércoles atrás, pareciera que yo hablé de este texto, de qué es lo que era enseñar, qué es lo que era redarguir, qué es lo que era corregir y qué es lo que era realmente instruir en la justicia del Señor. Entonces, si usted no lo sabe, vea miércoles más atrás y se va a dar cuenta, porque a todos nos encanta que nos enseñen. Redarguir, claro, amén, sí.
La palabra del Señor te puede redarguir, te puede hablar a tu ser. Pero corregir, hermano, el- puede ser que el pastor te corrija, o puede ser que un anciano te corrija, y ya eso no nos gusta mucho. Y algunos lo soportan, sí, y otros no, sencillamente. Algunos dicen ya, ok, otros no, no, y ok. Entonces, eso ya no nos gusta mucho. Porque el enseñar y el redarguir, todos, amén. Pero cuando viene el corregir, el instruir, a nadie le gusta, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos ese corazón todavía que atesora la palabra del Señor. Porque si corregimos, ¿para qué? Es para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que nuestras vidas se encaminen de una manera correcta delante del Señor, para que nuestras vidas tengan un buen caminar delante del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre preparados para su venida. Por eso la palabra tiene que enseñarnos de esta manera. Entonces ellos guardaban, Filadelfia guardaba la palabra de su paciencia. Guardaban la palabra de su paciencia. Entonces imagínense lo que ellos guardaban. O sea, hermano, ellos sí se dejaban enseñar, sí se dejaban redarguir, sí se dejaban corregir y sí se dejaban instruir. Y entonces el Señor le decía, aunque no tienes mucha fuerza, has guardado la palabra de mi paciencia. Aunque no tienes mucha fuerza, te has dejado enseñar, te has dejado redarguir, te has dejado corregir y te has dejado instruir. A lo mejor para el hombre no eres un grande, pero para Dios eres un poderoso, un gibor, y estás preparado para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Miren las cosas como son. Pero ellos no hacían solamente eso. Me quedan 8 minutos, ya vamos a ir terminando. Mire, ellos no hacían solamente eso. Ellos guardaban su palabra y también hacían otra cosa. Dice que ellos no negaban el nombre del Señor. Esta palabra negar, aunque yo se las puse, me acuerdo, unos miércoles anteriores, pero se las vuelvo a poner y después les voy a dar algunos ejemplos. Es la palabra arneomai. Y esta palabra arneomai quiere decir contradecir. Contradecir. ¿Ok? Porque imagínate, entonces yo me puse a preguntar un poquito, hermano, ¿cómo tú y yo podemos contradecir la palabra del Señor? Porque ellos guardaban la palabra y no negaban su nombre. ¿Cómo nosotros podemos contradecir el nombre del Señor? ¿Sabes cómo? No haciendo la palabra. Porque tú puedes oír la palabra, pero otra cosa es hacer la palabra. Cuando tú no haces la palabra, tú contradices la palabra y por una parte tú estás negando al Señor, tú estás negando la palabra del Señor, tú estás negando sus dichos, sus mandamientos. También significa desconocer, rechazar, abnegado, negar, rehusar, renunciar. Pero también quedé un poquito impresionado porque en el diccionario Vine dice que también es engañarse a uno mismo. Mire, o sea, negar el nombre del Señor también es engañarse a sí mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo un cristiano puede llegar a engañarse a sí mismo? Bueno, no es tan difícil, hermano. Si tú te cuentas una historia que es mentira y la repites muchas veces, vas a creer al final que es verdad. Cuando el pastor te dice que eso está mal y tú sigues diciendo que está bien, entonces esto es engañarte a ti mismo. Cuando yo te doy un consejo, cuando un pastor le da un consejo a alguien y tú no lo haces, tú estás negando la eficacia del poder de Dios. Y por la misma estás negando el nombre del Señor. Hermano, esto es claro. Por eso también la palabra dice, es engañarse a uno mismo. Le quiero dar solamente 2 ejemplos y ya con eso ya terminamos, hermano. Así espero. Todavía no he terminado.
Pensaban que eran los dos últimos. Mire, Mateo capítulo 10, versículo 33. Dice así. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acuérdese que negarse también es engañarse a sí mismo. Cuando tú no quieres ser corregido, cuando tú no quieres ser enseñado, cuando tú no quieres ser redarguido, cuando tú no quieres ser realmente obedecer la corrección, tú estás negando el nombre del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire, hermano, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo tienes que hacer? O sea, si tú quieres negarte, tú lo que no tienes que hacer es negar la palabra del Señor. Tú tienes que negarte a ti mismo para aceptar la palabra del Señor, que es algo muy diferente. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decir? Negarte a tus propios pensamientos equivocados. Negarte a tus propias actitudes alteradas, negarte a tus propias costumbres que están fuera de la voluntad del Señor, negarte a muchas cosas que el Señor te dice que no es así y tú vas y todavía le dices que sí es así. Negarte, hermano, negarte a ti mismo es aceptar la corrección, es aceptar la enseñanza, es aceptar la enseñanza del Señor en tu vida. Y aunque te sientas débil humanamente, por aceptar todo esto del Señor, vas a ser y vas a llegar a ser un fuerte, porque el Señor se fortalece en tu debilidad. Cuando te niegas en ti mismo, cuando te niegas a tus propios pensamientos para corregirlo y a los pensamientos del Señor, cuando te niegas a tus actitudes humanas para corregirlos a una actitud propia de la palabra del Señor, entonces tú te estás negando a ti mismo, pero por la misma estás ganando el poder, la autoridad, el discernimiento y el conocimiento del Señor. Entonces, aunque tú te sientas débil en tu vida humana, tú en ese momento eres fuerte porque estás fortaleciendo la fe y estás guardando la palabra de su paciencia. Amén. Aleluya. 3 minutos, los dos últimos versículos. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, ¿qué es lo que atrajeron a ellos? Destrucción. Pero eran maestros, hermano. Pero eran maestros equivocados porque traían herejías destructoras y negaban de esa manera al Señor. ¿Sabe que aquí era gente que creía en Dios, pero las doctrinas estaban equivocadas? Estaban completamente equivocadas. Entonces encubrían y la introducían en la iglesia y eran herejías destructoras. Y de esa forma negaban al Señor. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto ya le dije. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿O qué es lo que tengo que hacer yo todos los días? Negarnos a nosotros mismos y tomar la palabra del Señor en serio para que ésta corrija nuestras vidas y para que se produzca en nosotros el guardar la palabra de su paciencia y jamás negar el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a terminar en el nombre de Cristo Jesús y vamos a pedirle que el Señor hoy día nos haya podido abrir un poquito más el entendimiento para que nuestras vidas siempre estén caminando sobre esa palabra preciosa que es la palabra del Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido tu bendición, Señor. Te pido esta bendición para que tú puedas fortalecernos
pero no con cualquier cosa, sino con tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor, que pueda ser incrustada esta palabra de verdad en nuestros corazones y que jamás, Señor Santo, neguemos, Señor, tu nombre por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias actitudes, por nuestras propias costumbres, sino que las dejemos a un lado, Señor Santo, para que la palabra del Señor nos enseñe, Señor, nos corrija, Señor Santo, lo que nos tiene que corregir, porque de esa manera guardamos la palabra de su paciencia. De esa manera perseveramos, Señor Santo. Yo te doy gracias y te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada oyente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Y si Dios quiere, y si el Señor no ha llegado antes, nos estamos viendo, analizando un poquito más sobre esta iglesia de Filadelfia, la iglesia de los arrebatados. Nos vemos. Hasta la próxima.